Bienvenido videonauta, esta es ya la penúltima semana de Aprende en Casa 2. Vamos a revisar los aprendizajes esperados del 18 al 22 de enero de este año 2021 que va iniciando. Para el caso de los chaparritos de primaria y secundaria, en lengua materna vamos a seguir revisando todavía los géneros literarios. Cuando nos dicen manos a la obra, pues vamos a ver que aquí lo que nos van a pedir es elaborar pues un cuento, que es el género literario que ya hemos venido revisando. También les van a pedir realizar ya algunas fichas. Entonces seguimos trabajando esto en lengua materna. Esto de las fichas que también lo vamos a retomar en esta clase, que sería el material por elegir. En el caso de matemáticas vamos a abordar un tema que yo comentaba ya en el video de la semana pasada, que es esencial. Se trata de las ecuaciones de primer grado. Se supone que ya lo estuvimos revisando. Esto es como un repaso. Y entonces les vamos a pedir a los chaparritos que resuelvan ecuaciones de primer grado de la forma general. Aquí no los están especificando. Yo comentaba ya desde el video de la semana anterior que este tema es esencial porque lo van a seguir revisando a nivel medio superior. Y también es pues un tema que ellos requieren para poder abordar todos los aprendizajes en la superior. Entonces por eso esto de las ecuaciones de primer grado tiene que quedar muy claro. Nosotros también ya tenemos un video para que puedan revisar y aclarar este tema. Continuando con matemáticas, vamos a revisar estas tres características: cómo calcular perímetro, área y volumen de las figuras geométricas. Es una habilidad pues básica, esencial de todo estudiante. De nueva cuenta, cuando se realice el examen Comipems, que nosotros también brindamos un curso para prepararse para el examen Comipems, este es uno de los temas: poder calcular perímetro, área y volumen, pero no solo de manera geométrica, sino también algebraica. Entonces este tema también hay que ponerle especial atención. Seguimos trabajando en matemáticas con las ecuaciones de primer grado. Luego, de nueva cuenta, en matemáticas, continuando con perímetro y volumen, pues ahora vamos a revisar los triángulos y los cuadriláteros. Estos que son temas de geometría, para que ellos posteriormente puedan abordar los temas de geometría analítica. Entonces por eso es importante que esto desde ahorita quede claro. Recordemos que para los chicuelos de primera y secundaria, la ciencia que se revisa es biología. Y vamos a volver a retomar un tema que es también esencial: la organización de los seres vivos. Esta es pregunta también de examen de admisión, no solo de nivel medio superior, sino de nivel superior. Entonces también ponerle especial énfasis a este tema es muy importante porque lo van a seguir retomando. En especial, si está planeando tu chaparro en algún momento estudiar alguna carrera que se encuentre de esta área, de las biológicas y de la salud. Continuando, para geografía, en la semana anterior habíamos revisado esto del relieve. Ahora, para complementarlo, vamos a seguir, porque ya también se había revisado el tema de las regiones naturales. Entonces esto es como un repaso de lo que ya se había revisado en semanas anteriores. Para continuar, podemos ver que en el caso de biología ya estábamos viendo esto de la organización de los seres vivos. Vamos entonces a complementar ya nada más ese tema con esta clase de como científicos. En el caso de historia, podemos ver que estamos revisando, habíamos visto que la semana pasada ya estábamos pues al final de la etapa colonial, en el caso sobre todo de América Latina, pero ahora lo vamos a revisar desde el enfoque asiático y africano. Retomando en biología, que ya habíamos visto la organización de los seres vivos, bueno, también esto que es un tema esencial, que es la célula. De nueva cuenta, porque la célula también es tema para cualquier examen de admisión de nivel medio superior y de nivel superior. Entonces hay que ponerle especial énfasis a este tema. Y son temas muy importantes porque también en historia estamos viendo la Segunda Guerra Mundial, que de nueva cuenta este es un tema de examen de admisión para sobre todo esas materias que tienen que ver
las humanidades, perdón, con las carreras que tienen que ver con humanidades. Entonces este tema también tiene que quedar claro porque lo van a seguir abordando y revisando. Para complementar lo que ya se estuvo viendo en geografía, vimos el relieve. Ahora también vamos a ver cómo esto se relaciona con el tipo de clima. De acuerdo al clima, pues también tenemos algunos riesgos, que es lo que se va a revisar en esta clase, y cómo podemos desde luego prevenir estos riesgos que se pueden presentar de acuerdo al tipo de clima. Entonces estos serían pues los temas esenciales que se van a revisar esta semana en el caso de los chaparritos de primero de secundaria. Vamos a avanzar para revisar entonces cuáles son los temas que deberán abordar los chaparritos de segundo de secundaria. En el caso de lengua materna, pues vemos que seguimos trabajando con los géneros literarios. Eso se sigue trabajando en esta semana para los chaparritos de segundo de secundaria. En el caso de matemáticas, habíamos visto que en la semana pasada ya habían empezado a checar este tema, que es el de proporcionalidad directa. Como lo comentaba, ya tenemos también un video para que te sirva de apoyo para poder abordar esta clase de matemáticas. También, continuando con los temas de geometría, pues vamos a trabajar con ángulos y polígonos. De nueva cuenta es un tema muy sencillito, pero esencial para todo lo que sigue, porque de nueva cuenta estos son temas también de pregunta de examen de admisión de media superior, pero también son temas esenciales para poder abordar otros temas posteriores de matemáticas, donde si no se ha entendido esto, por ejemplo, si no tenemos claro los tipos de ángulos y de polígonos, va a ser muy difícil después poder abordar los temas de trigonometría, por ejemplo. Entonces por eso es también importante que esto quede claro. Después, esto que tenemos pues es una aplicación de la proporcionalidad. Aplicar esta proporcionalidad a las escalas. El poder hacer una figura mayor o menor y que resulte proporcional a la figura original. Entonces este sería una aplicación de este tema. Y los chaparritos, después de revisar este tema, pues entonces ahora avanzaríamos para ver no solo la proporcionalidad directa, sino también la proporcionalidad inversa. Para complementarlo, pues aquí les ponen a los chaparritos que vamos a revisar cuáles son las propiedades de igualdad, recordando que una ecuación finalmente es una igualdad, y preparando para poder abordar temas posteriores como por ejemplo las inecuaciones. En el caso de historia, pues todavía para los chaparritos de segundo de secundaria estamos trabajando con las culturas precolombinas, con todas estas culturas mesoamericanas. Eso es lo que vamos a seguir trabajando en historia. Entonces aquí podemos ver que tenemos, en el caso se les llaman estos horizontes, ¿no? El horizonte preclásico, el clásico y el posclásico. Entonces eso es lo que se va a estar revisando en historia para los chaparritos de segundo. Para física vamos entonces ahora a revisar los aportes pues de dos científicos. Uno que se considera pues uno de los más importantes científicos de la historia, que es Isaac Newton. Vamos a revisar entonces ahora la historia de este personaje, y Michael Faraday, que también hizo tremendos avances y aportes dentro de la electricidad. Entonces vamos a revisar entonces la vida de estos científicos, y estoy viendo que también vamos a ver la vida de Galileo Galilei, que también es un científico tremendamente importante, porque pues ni más ni menos que es el que nos va a entregar el método científico. Y dentro de la ciencia, uno de los nombres más importantes y que además pues tiene relevancia porque se trata de una mujer es Marie Curie, que es la descubridora del radio y la radioactividad. Eso es lo que se va a estar revisando entonces para historia esta semana, para física esta semana en el caso de segundo de secundaria. Vamos a avanzar para revisar cuáles son los temas que entonces van a tener que desarrollar esta semana los chaparritos de tercero de secundaria. Podemos ver que en el caso de matemáticas vamos a trabajar con es una introducción
a los procedimientos algebraicos. Cuando decimos reducción de términos semejantes, nos estamos refiriendo sobre todo a los monomios. Y cuando estos monomios los igualamos a una cantidad, lo que obtenemos es una ecuación. Y entonces vemos que aquí vamos a estar trabajando estos conceptos, el de monomio y el de ecuaciones, específicamente de segundo grado. Entonces, mientras que en el caso de primero y segundo y secundaria estamos trabajando con ecuaciones lineales, ya para las matemáticas de tercera y secundaria, lo que estamos revisando son ecuaciones de segundo grado. Ese va a ser el tema para esta semana. De nueva cuenta, tema muy importante porque a partir de aquí se construyen muchas otras cosas. Entonces, saber resolver una ecuación de segundo grado, pues es vital para los estudiantes. En el caso de lengua materna, habíamos visto que en segundo están revisando algunos tipos de textos, y en este caso, pues ahora lo que vamos a hacer en el caso de lengua materna es eso que ya se revisó en segundo de secundaria, pues ahora lo que vamos a hacer es aplicarlo. Y entonces básicamente los temas de lengua materna para esta semana son la aplicación de los temas que ya se vieron en segundo de secundaria. En matemáticas, pues estamos trabajando la parte esencial de las ecuaciones de segundo grado, ya que cuando dicen cambiando áreas, en realidad es una aplicación de las ecuaciones de segundo grado. Para tercero de secundaria tenemos química, y vamos a ver que en realidad seguimos pues haciendo un repaso de química, porque aquí tenemos semana de la ciencia. La semana anterior tuvimos la parte 1, 2 y 3, y entonces ahora tendremos 4, tendremos la parte 5, la parte 6 y la parte 7. Entonces eso es lo que se va a estar revisando para esta semana. En el caso de historia, lo que estamos haciendo, pues básicamente cerrando la parte de el virreinato para poder entrar ya a los movimientos de independencia de América Latina, que la semana pasada pues ya se empezaron a ver estos movimientos cuando mencionábamos que ya aparece México. Entonces estamos en ese momento de finalizar el siglo XVIII y empezando el siglo XIX. Estos entonces pues son los aprendizajes esenciales que tienen que revisar los chaparritos de primero, de segundo y de tercero de secundaria para esta penúltima semana de Aprende en Casa 2. Ojalá la información te haya resultado útil, y pues por lo pronto yo me despido de ti como siempre, deseando que te la pases muy, pero muy chévere.